Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Tras leer detenidamente su currículum, observo su interés por la biología y la física. Usted nació en Manresa, Barcelona. Estudia biología marina en la Universidad de Vigo. Realiza su doctorado en geofísica en la Universidad de Múnich, Alemania, y acaba trabajando como astrobiólogo en el Ames Research Center de la NASA, en California, Estados Unidos. ¿Cuándo y por qué nació en usted este interés y cómo llega un catalán que estudia en Galicia y Alemania a interesarse por la vida en otros planetas? Yo, desde que recuerdo que era chiquito, desde que iba a la escuela, sé que me gustaba la ciencia. Y me gustaba entender cómo funcionan las cosas, el por qué las cosas funcionan de la forma que funcionan. Y, y siempre me preguntaba por qué son así las cosas, por qué funcionan así los árboles, por qué funcionan así los animales. La biología siempre me interesó. Aunque yo no tenía muy claro lo que quería ser de mayor. Desde pequeño pasé por la fase de arqueólogo, a aventurero, todas las fases que pasan astronauta, todas las fases. Pero sí que sé que quería hacer ciencia. Y cuando terminé mis estudios en el instituto y tenía que ir a la universidad, me planteé un par de carreras distintas. Me planteé la biología, porque me gustaba mucho, y después aprendí sobre esta carrera de ciencias del mar. Y las ciencias del mar me resultaron muy interesantes porque no eran, era una ciencia muy, lo que se llama una ciencia muy multidisciplinaria, en la que se estudiaban muchas cosas distintas. Se estudiaba la biología marina, la geología marina, la física marina, la química marina. Y como yo tampoco tenía muy claro exactamente lo que quería hacer, me pareció perfecto porque hago un poco de todo. Y así me metí en ciencias del mar. Resulta que además que tengo familia en Galicia y como había uno de los tres centros de ciencias del mar en España es en Galicia, en Vigo, pues era perfecto para mí. Y entonces hice ciencias del mar, me encantó, gustó aprender un poco de todo y, y al terminar yo sabía que quería continuar. Otra vez tampoco tenía muy claro por qué dirección, yo solo sabía que quería hacer ciencias, que es lo que me gustaba. Y me gustaba la universidad, eh, el ambiente universitario y todo eso. Entonces decidí hacer lo que se llama un doctorado, continuar tus estudios universitarios. Y ahí ya dependía de las oportunidades que me aparecían, porque tampoco los doctorados hay que conseguir financiación, etcétera. Entonces, la primera oportunidad que me surgió para hacer un doctorado fue un proyecto en Alemania. Nunca había pensado yo que me iría a Alemania, pero era la oportunidad que se me planteó. Era un proyecto distinto a lo que yo había estudiado. En Alemania iba a estudiar la orientación de las palomas con los campos magnéticos, nada que ver con las ciencias del mar, pero era una oportunidad para seguir haciendo ciencia, así que la acepté y me fui a Alemania. Estuve 3 años, casi 4 años allí haciendo el doctorado para conseguir el título y al final, por casualidades de la vida, me surgió la posibilidad de venir a California unas semanas a trabajar con un grupo de la NASA que, aunque parezca mentira, estaba haciendo un trabajo relacionado con lo que yo estaba haciendo en Alemania. Podemos hablar más de detalles, pero no me voy a meter en los detalles. Pero fue una coincidencia fortuita, que ellos necesitaban a alguien que tenía con la experiencia que tenía yo de mi doctor. Me vine aquí, a California, y durante esas 2 semanas me dijeron, bueno, ¿por qué no te vienes aquí a hacer un postdoctorado cuando termines el doctorado en Alemania? Que me faltaban un par de meses solo. Entonces, lo único que tenía que hacer era escribir un proyecto, a ver si me lo aceptaban en la NASA para darme la financiación. Escribimos el proyecto y me lo concedieron y al cabo de 4 o 5 meses terminé el doctorado y me vine para Estados Unidos a hacer astrobiología. Nada que ver con las ciencias del mar, nada que ver con la orientación de las palomas con el campo magnético, pero otra vez era una oportunidad para mí para seguir haciendo lo que me gustaba. California, o Estados Unidos, California, que era el centro de lo cual no me lo vine aquí y empecé a trabajar en el tema de la astrobiología, que curiosamente, sin que yo lo supiera, porque nunca pensé en astrobiología mucho hasta que me vine aquí a Estados Unidos,
Curiosamente es una rama de investigación muy multidisciplinar también, porque también se preocupa de la geología planetaria, de la biología planetaria, de la química planetaria, la física planetaria. Entonces, resonaba un poco con lo que yo había hecho en ciencias del mar, a mayor escala. Y ahí dije, ahí decidí que iba a ser mi carrera porque me gustaba la ciencia, me gustaban los problemas planteados y me gustaba el ambiente, el centro, y así es como decidí quedarme aquí y continuar trabajando. Por casualidades de la vida, los temas en los que estoy trabajando ahora en astrobiología tienen que ver con los océanos de otros planetas, con lo cual he cerrado el círculo y he vuelto a trabajar un poco más en las ciencias en las ciencias del mar con las que empecé a trabajar, que es casualidades de la vida sin que yo lo plantease. Pero bueno, eso es un poco, en pocas palabras, como Catalán de Manresa llega a trabajar a un centro de la NASA en California. Parte de su trabajo consiste en el asesoramiento científico para las misiones de búsqueda de vida en otros planetas. ¿Podría explicarnos en qué consiste esto? La NASA se dedica principalmente a estudios de las ciencias planetarias, bueno, a lo que se llama a misiones. Hay misiones que se dedican a estudiar la Tierra, hay muchos satélites de la NASA estudiando la Tierra, y hay muchas misiones que se dedican a estudiar ambientes extraterrestres, otros planetas. Esas misiones, para que esas misiones tengan éxito, hay que seguir una serie de pasos muy específicos que llevan mucho tiempo. Todo empieza con la ciencia. ¿Qué ciencia quieres hacer con esa misión? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Qué cuestiones quieres responder? ¿Cómo las vas a responder? ¿Qué análisis hay que hacer? Todo eso. Entonces ahí empiezan, los científicos empiezan primero especificando, detallando la ciencia de una forma muy clara y muy específica para que después los ingenieros puedan construir los instrumentos que puedan hacer esas mediciones específicas. También hay que definir qué tipo de ambientes se van a explorar. La superficie de Marte o la superficie de Marte desde la órbita de Marte o la superficie de Marte desde el suelo de Marte o algún ambiente en el subsuelo de Marte o a lo mejor una luna de Júpiter o una luna de Saturno. Hay que definir bien el ambiente. A partir de ahí sabes las condiciones en las que esa misión se va a desarrollar, la temperatura, las condiciones de radiación, eh, y todo el tipo de parámetros ambientales que pueden afectar a los aparatos, a los instrumentos. Y a partir de ahí se va desarrollando la misión, se va construyendo, primero se va conceptualizando. eh, tienes que preocuparte de detalles, por ejemplo, cuántos datos voy a conseguir, voy a trabajar, va a durar un día, un mes, un año, 10 años. Durante ese tiempo, ¿cuántos datos voy a acumular? Muchos datos, pocos datos. Eh, ¿Cuánta energía necesito para que funcionen los instrumentos, para que se mantengan calientes? Todos los detalles, es como hasta el más mínimo detalle hay que preocuparse. Y al final de todo eso, tienes que asegurarte que la misión es factible, que se puede realizar. Es factible desde el punto de vista de, por ejemplo, la energía. Podemos generar suficiente energía para conseguir la ciencia. Podemos acumular la cantidad de datos que vamos a generar y los podemos devolver a la Tierra. Podemos construir una nave que sea capaz de llevar el peso de los instrumentos y que sea capaz de sobrevivir la, la duración de la misión, las bajas temperaturas, la radiación. Todo ese proceso lleva años en, eh, en conseguir establecer si es posible que la misión tenga éxito. Y cuando lo consigues, entonces ahí tú propones tu misión a la NASA. Y dices, tengo esta misión con esta ciencia, creemos que la podemos hacer y que va a sobrevivir y que va a ser... Y la NASA después, con un comité de expertos, elige de entre todas las misiones que se proponen cuál es la que ellos creen que es la mejor, desde el punto de vista de la ciencia, pero también desde el punto de vista de que tenga éxito y funcione y que consiga lo que se supone que tiene que conseguir. Y ahí, cuando el comité decide cuál es la misión, esa misión recibe la financiación para que se construya y se envíe, al final se envíe al destino y haga la ciencia. Todo ese proceso puede llevar entre 10 y 20 años.
Entonces, mi trabajo como científico en la NASA es, sobre todo al principio, es en definir la ciencia, definir los parámetros de la misión, el ambiente que hay que estudiar, cómo hay que estudiarlo, y es desde órbita, desde la superficie, eh, de forma que los ingenieros puedan tomar esa información y continuar eh, desarrollando la misión. La otra forma en la que yo contribuyo al diseño de misiones es participando en paneles de expertos en los que se decide cuáles son las prioridades para la NASA para los próximos 10 años, por ejemplo. Como sabéis, y como podéis imaginar, hay un montón de sitios distintos que se podrían estudiar, muy interesantes, pero no podemos ir a todos, porque no hay recursos para ir a todos. Entonces, cada cierto tiempo hay expertos que se reúnen y le explican a la NASA, pues para los próximos 10 años creemos que debería enfocarse en Marte o en esta luna de Júpiter o en Venus o lo que sea. Y esa es otra forma en las que los científicos como yo ayudan a diseñar las misiones que se van a desarrollar en el futuro. Suponemos que su trabajo diario no es como el de la mayoría de personas. ¿Cómo es para usted un día normal, tanto en su oficina como fuera de ella? Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que es verdad que cada día es distinto, por varias razones. Una es porque eh, gente que hace el trabajo que hago yo, trabajamos en varios proyectos al mismo tiempo. Nunca trabajamos en un proyecto específico de principio a fin y después nos movemos al siguiente. Siempre 4 o 5 proyectos distintos. Entonces, cada día yo procuro enfocarme en un proyecto distinto o un par de proyectos distintos, con lo cual cada día es diferente. Algunos proyectos, justo antes de que hablara con vosotros, por ejemplo, me pasé una hora haciendo un trabajo muy rutinario, que era tomar datos de Internet, de datos de temperatura y de humedad relativa y datos atmosféricos de una zona del planeta y transferirlos a una base de datos que estoy construyendo. Trabajo muy monótono. Copiar, pegar, copiar, pegar. Una hora sin estar. Ese no es la mejor parte de mi trabajo, pero hay que hacerlo porque después esos datos los utilizamos para hacer modelos de, por ejemplo, cómo sobreviven los seres vivos en algunas partes del planeta. Esa parte es más interesante. Eh, cuando termine con vosotros, voy a participar en una reunión de muchos científicos en los que se va a hablar precisamente de cómo explorar las lunas de los planetas gigantes de Júpiter y Saturno. Y esa reunión va a durar a lo mejor 4 o 5 horas. Va a ser hoy solamente. Eh, Mañana participaré en alguna reunión con algún colega para escribir un artículo científico que tenemos preparado, llevamos tiempo trabajando en ello y tenemos que sentarnos a trabajar. Y dentro de unos meses me iré a Chile, al desierto de Atacama, que es el sitio más seco del planeta, a tomar muestras y descargar datos de estaciones y estudiar cómo sobreviven los organismos allí. Entonces, como podéis ver, todo muy distinto, que es lo que hace mi trabajo más atractivo y también lo hace un poco complicado, porque trabajar en tantas cosas al mismo tiempo puede ser bastante difícil. Pero eso es más o menos un día a día que no es un día a día, porque cada día es distinto, pero un poco es el trabajo que hago yo. Usted dice que su trabajo también está relacionado con la vida en los océanos. ¿Cómo prepara usted las formas de muestras de nuestros océanos y para qué sirven en océanos de otros planetas? Yo no trabajo, personalmente no trabajo en muestras de océanos terrestres, pero colaboro con gente que sí que trabaja, que son expertos en ir en barcos o en submarinos y en tomar muestras de aguas o sedimentos o ese tipo de cosas. Hay mucha colaboración. Como la astrobiología es un tema tan complicado, tan complejo y tan amplio, es necesario colaborar con expertos porque una persona sola no puede cubrir todas las bases. Eh, pero lo que hacemos es, aplicamos un concepto de investigación que lo hemos aplicado antes a Marte, que es lo que se llama el trabajo en ambientes análogos. Entonces, los ambientes análogos son ambientes terrestres
que de alguna forma se parecen a los ambientes de otros planetas. Por ejemplo, en el caso de Marte, yo he hecho mucho trabajo en un desierto, en el desierto que mencionaba antes, que es lo que llamamos un ambiente análogo a Marte, porque es muy seco como Marte y es muy extremo. También he hecho trabajo en la Antártida, que también es un análogo de Marte, es muy seco y es muy frío. En el caso de los océanos, también utilizamos ese concepto. Entonces nosotros, o hay gente que estudia ambientes en los océanos que pensamos que son análogos, parecidos, los océanos de otros, otros sistemas planetarios. Específicamente nos interesan los fondos oceánicos terrestres, donde hay un tipo de actividad que se llama actividad hidrotermal, que pensamos que también ocurre en los planetas y que utilizamos a través del estudio de esos ambientes terrestres, podemos comprender de alguna forma cómo pueden estar funcionando esos ambientes extraterrestres. Y las muestras que tomamos en esos ambientes es como hacer misiones virtuales. Utilizamos esas muestras como si fueran muestras de esos otros planetas y las estudiamos como si estudiáramos las muestras de esos otros planetas. De tal forma que cuando en el futuro enviemos misiones a esos planetas, tengamos una idea más o menos clara de qué tipo de muestras esperamos, qué tipo de química tendrán esas muestras y cómo se pueden manipular para que nosotros podamos investigarlas con robots o con instrumentos de forma remota. ¿Y cómo le han ayudado sus investigaciones en el desierto, como en el de Atacama o en el Ártico, en sus trabajos para buscar vida en el espacio en lugares como Marte, Europa y Encélado, una de las lunas de Saturno? El tema de buscar vida en otros planetas es, en mi opinión, una de las cuestiones científicas más complejas que es extremadamente complicado porque primero la pregunta es qué buscamos. ¿Cómo determinas si un planeta fuera de la Tierra contiene vida? Contiene vida? Eh, Uno podría decir, bueno, miramos a la vida terrestre y buscamos cosas que hacen los organismos terrestres. Por ejemplo, hay muchos organismos terrestres que se mueven. Entonces podríamos enviar cámaras a otros planetas a ver si encontramos algo que se mueva. Eso se intentó hace 40 o 50 años en Marte y no se vio nada. Y hay muchas razones por las que por las que esa misión no pudo ver nada moviéndose en la superficie de Marte. Una puede ser porque no hay vida en la superficie de Marte, pero otra muy posible es que sí que hay vida, pero no se mueve, porque hay muchos organismos terrestres que no se mueven. Entonces, podemos pensar otras cosas, podemos buscar cosas que no se muevan, pero que podemos ver con cámaras porque son grandes y complejas. Pero hay mucha vida terrestre que es pequeñita y simple, las bacterias, por ejemplo. Eh, y así hay un montón de cosas. Todas las cosas que nosotros pensamos que pueden ser indicadores de vida, porque la vida terrestre lo hace o lo tiene, no es necesario que la vida en otros planetas haga lo mismo. Eh, entonces, intelectualmente es muy difícil establecer qué cosas hay que buscar en otros planetas para determinar con ciencia cierta que hay vida en otros planetas. Entonces, a todo eso hay una parte que lo hace todo más complejo y es el hecho de que nosotros sabemos que los planetas han estado intercambiando materiales entre ellos. Por ejemplo, en la Tierra hay rocas de Marte, hay meteoritos marcianos que se estudian y están en los museos. Es muy posible que en Marte haya rocas terrestres, porque los intercambios de materiales van en ambas direcciones. Y eso tiene que ver con el concepto de la segunda génesis. Eh, es posible, es posible que la vida se haya transferido entre Marte y la Tierra, de la Tierra a Marte, de la Tierra. Entonces, es posible que vayamos a Marte y encontremos formas de vida que están relacionadas con nosotros, que se originaron de los mismos organismos que había en la Tierra, porque se intercambiaron. Es una teoría que se conoce como panspermia.
En ese caso, si vamos a Marte y encontramos formas de vida parecidas a nosotros, eso no sería una segunda génesis, no sería una, sería la génesis que originó la vida en la Tierra. Serían básicamente nuestros antepasados lejanos, serían como primos muy lejanos, lo cual sería muy interesante, porque tendríamos formas de vida en Marte que están relacionadas con nosotros, pero durante miles de millones de años han evolucionado de forma independiente. Una cuestión muy interesante. Pero no es lo más interesante, no es lo que a mí me interesaría descubrir. A mí me interesaría descubrir una forma de vida que no tiene ningún tipo de relación con la vida terrestre, porque eso nos permitiría comparar eh, las dos formas de vida y establecer qué aspectos de la vida son realmente universales y que son independientes del origen de la vida y qué aspectos de la vida son eh, distintos, son distintos en función de dónde ocurren esas formas de vida. Es lo que yo llamo biología comparativa. Entonces, el trabajo que yo hago al pensar este tipo de cosas sobre la segunda génesis o una génesis independiente o qué tipo de formas de vida buscar, lo que contribuye es, espero, a que cuando enviemos misiones de vida de búsqueda de vida a otros planetas, tengamos la máxima probabilidad de encontrar algo si realmente existe ahí. Lo que queremos evitar es enviar una misión a Saturno, que va a tardar 14 años en, en devolver los datos que queremos y darnos cuenta de que el experimento está mal diseñado o que nos olvidamos de buscar una cosa o que lo que estamos buscando a lo mejor no puede sobrevivir ese tipo de ambiente. Y ahora hemos desperdiciado cientos de millones de dólares y 14 años y carreras científicas en un experimento fallido. Entonces, hay un trabajo intelectual que hacemos gente como yo y otros compañeros, es importante para el diseño de ese tipo de experimentos. Imaginaros las misiones como un experimento de laboratorio, es como el que se pone la bata de laboratorio y se mete en el laboratorio y empieza a mezclar cosas y las mete en los instrumentos y los analiza. Es un experimento de este estilo, pero el experimento tarda entre 10 y 20 años y solo tienes una oportunidad de que ese experimento funcione. Si falla, no puedes hacer el experimento. Entonces te tienes que asegurar de que el experimento está perfectamente diseñado y por eso hacemos todo este trabajo intelectual para asegurarnos que el experimento va a funcionar. Uno de sus temas de investigación es una segunda génesis en la vida del sistema solar. ¿Qué avances han tenido y cómo han ayudado sus investigaciones en el asunto? El tema de buscar vida en otros planetas es, en mi opinión, una de las cuestiones científicas más complejas que es extremadamente complicado porque primero la pregunta es ¿qué buscamos? ¿Cómo determinas si un planeta fuera de la Tierra contiene vida? Contiene vida? Eh, Uno podría decir, bueno, miramos a la vida terrestre y buscamos cosas que hacen los organismos terrestres. Por ejemplo, hay muchos organismos terrestres que se mueven. Entonces podríamos enviar cámaras a otros planetas a ver si encontramos algo que se mueva. Eso se intentó hace 40 o 50 años en Marte y no se vio nada. Y hay muchas razones por las que no por las que esa misión no pudo ver nada moviéndose en la superficie de Marte. Una puede ser porque no hay vida en la superficie de Marte, pero otra muy posible es que sí que hay vida, pero no se mueve, porque hay muchos organismos terrestres que no se mueven. Entonces, podemos pensar otras cosas, podemos buscar cosas que no se muevan, pero que podemos ver con cámaras porque son grandes y complejas. Pero hay mucha vida terrestre que es pequeñita y simple, las bacterias, por ejemplo. Eh, y así hay un montón de cosas. Todas las cosas que nosotros pensamos que pueden ser indicadores de vida, porque la vida terrestre lo hace o lo tiene, no es necesario que la vida en otros planetas haga lo mismo. Eh, entonces, intelectualmente es muy difícil
establecer qué cosas hay que buscar en otros planetas para determinar con ciencia cierta que hay vida en otros planetas. Entonces, a todo eso hay una parte que lo hace todo más complejo y es el hecho de que nosotros sabemos que los planetas han estado intercambiando materiales entre ellos. Por ejemplo, en la Tierra hay rocas de Marte, hay meteoritos marcianos que se estudian y están en los museos. Es muy posible que en Marte haya rocas terrestres, porque los intercambios de materiales van en ambas direcciones. Y eso tiene que ver con el concepto de la segunda génesis. Eh, es posible, es posible que la vida se haya transferido entre Marte y de la Tierra a Marte, de la Tierra. Entonces, es posible que vayamos a Marte y encontremos formas de vida que están relacionadas con nosotros, que se originaron de los mismos organismos que había en la Tierra, porque se intercambiaron. Es una teoría que se conoce como panspermia. En ese caso, si vamos a Marte y encontramos formas de vida parecidas a nosotros, eso no sería una segunda génesis, no sería una, sería la génesis que no la vida en la Tierra. Serían básicamente nuestros antepasados lejanos, serían como primos muy lejanos, lo cual sería muy interesante, porque tendríamos formas de vida en Marte que están relacionadas con nosotros, pero durante miles de millones de años han evolucionado de forma independiente. Una cuestión muy interesante. Pero no es lo más interesante, no es lo que a mí me interesaría descubrir. A mí me interesaría descubrir una forma de vida que no tiene ningún tipo de relación con la vida terrestre. Porque eso nos permitiría comparar eh, las dos formas de vida y establecer qué aspectos de la vida son realmente universales y que son independientes del origen de la vida y qué aspectos de la vida son eh, distintos, son distintos en función de dónde ocurren esas formas de vida. Es lo que yo llamo biología comparativa. Entonces, el trabajo que yo hago al pensar este tipo de cosas sobre la segunda génesis o una génesis independiente o qué tipo de formas de vida buscar, lo que contribuye es, espero, a que cuando enviemos misiones de vida de búsqueda de vida a otros planetas, tengamos la máxima probabilidad de encontrar algo si realmente existe ahí. Lo que queremos evitar es enviar una misión a Saturno, que va a tardar 14 años en, en devolver los datos que queremos y darnos cuenta de que el experimento está mal diseñado o que nos olvidamos de buscar una cosa o que lo que estamos buscando a lo mejor no puede sobrevivir ese tipo de ambiente. Y ahora hemos desperdiciado cientos de millones de dólares y 14 años y carreras científicas en un experimento fallido. Entonces, hay un trabajo intelectual que hacemos gente como yo y otros compañeros es importante para el diseño de ese tipo de experimentos. Imaginaros las misiones como un experimento de laboratorio. Es como el que se pone la bata de laboratorio y se mete en el laboratorio y empieza a mezclar cosas y las mete en los instrumentos y los analiza. Es un experimento de este estilo, pero el experimento tarda entre 10 y 20 años y solo tienes una oportunidad de que ese experimento funcione. Si falla, no puedes hacer el experimento. Entonces te tienes que asegurar de que el experimento está perfectamente diseñado y por eso hacemos todo este trabajo intelectual para asegurarnos que el experimento va a funcionar. ¿Cómo le han ayudado sus investigaciones en el desierto como en el de Atacama o en el Ártico en sus trabajos para buscar vida en el espacio en lugares como Marte, Europa y Encélado, una de las lunas de Saturno? Sobre todo ayudan en el tema de la búsqueda de vida en Marte, no tanto el tema de Encelado y Europa, porque, como sabéis, esos son lo que llamamos mundos oceánicos, no desérticos. Entonces, las condiciones de los desiertos terrestres realmente no se trasladan a ese tipo de ambientes extraterrestres, pero sí que se trasladan a la superficie de Marte. Y a través del estudio de esos ambientes análogos hemos aprendido varias cosas interesantes. Yo creo que la más interesante es el hecho de que cuando un ambiente
a medida que un ambiente se hace más y más seco, lo que hemos aprendido es que la vida empieza a desaparecer, deja de ser, eh, de aparecer en todo. Nosotros estamos dejando un momento. Nuestra experiencia diaria, si sales a la calle, es que hay vida por todos lados. Hay árboles, hay gente, hay animales, hay hierba, hay plantas. Y si tuvieras microscopios, verías que hay bacterias por todos los lados. Hay bacterias en tu mesa, hay bacterias en el suelo, en las paredes. Hay vida por todos los lados. Entonces, intuitivamente pensamos que la vida, si existe la vida, va a estar distribuida por todos los lados. Pero eso no es realmente, eso no es verdad. Cuando vas a ambientes desérticos, lo que te das cuenta es que la vida aparece en sitios muy específicos. Y te puedes pasar horas buscando evidencias de vida, incluso vida bacteriana, y no encuentras nada, hasta que de repente le das la vuelta a una roca y ahí, hasta sin un microscopio y sin nada, puedes ver que esa roca contiene un montón de vida. Los organismos están concentrados en esa roca. Entonces la pregunta es, ¿por qué están ahí y no están en otros sitios? Ese es el tipo de investigaciones que hemos realizado durante muchos años. Intentar comprender por qué la vida en los desiertos aparece en sitios muy específicos y no aparece en otros sitios. Tenemos una idea de por qué es así. Pero ahora aplica eso a Marte. Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, es un planeta que es muy grande. No podemos enviar misiones, miles de misiones a todos los rincones de Marte, a darle la vuelta a todas las piedras de Marte, hasta que encontremos una que contenga vida. Lo que tenemos que hacer es diseñar las misiones de forma inteligente, para que vayan específicamente a los sitios donde pensamos que la vida se va a esconder si es que existe. ¿Y cuáles son esos sitios? Pues ahí es donde aplicamos las lecciones que aprendemos en ambientes terrestres para, para establecer cuáles son los sitios en Marte que son más posibles que contengan vida. Y eso es muy importante porque eso hace el proceso de las misiones las hace mucho más efectivas, no sé, hace que evita que mandemos misiones a los sitios equivocados, que gastemos dinero de forma innecesaria y también nos permite diseñar los instrumentos para que funcionen específicamente con esos sustratos, con esos tipos de sustratos y no tengan que funcionar con cualquier tipo de sustrato. Entonces es una forma más o menos barata de utilizar los ambientes terrestres para diseñar las misiones de forma más efectiva y de forma que puedan eh, establecer si hay vida o no eh, con menos gastos y menos costos. ¿Qué tipos de proyectos realizó usted en estas zonas desérticas? ¿En qué consistieron y cuáles han sido sus resultados más importantes? Hemos realizado varios proyectos, bastantes proyectos, pero el que a mí me parece más interesante está basado en un descubrimiento que se hizo hace 17 años. Apenas cuando yo llegué a California, un colega que trabaja en España, en Madrid, precisamente, hizo un descubrimiento en Atacama muy importante, que fue en las zonas del desierto de Atacama más secas, donde se pensaba que no existía vida, era imposible que existiera la vida porque no hay suficiente agua. Este investigador descubrió colonias de microorganismos dentro de unas rocas de sal. Esas rocas de sal son bastante comunes en el desierto de Atacama. Eh, y nos llamó la atención por qué aparecen las rocas de sal contienen en el interior, encontramos organismos, microorganismos, bacterias, que no encontramos en ninguna otra parte del desierto. Y ahí nos pusimos a investigar para intentar responder esa pregunta. Durante años desarrollamos la metodología para poner sensores dentro de esas rocas y sensores fuera de las rocas que nos permitieran entender las condiciones ambientales y las diferencias. Sensores de temperatura, de humedad, sensores que nos dirían si se forma agua o no se forma agua, porque el agua es fundamental para la vida. Y ahí aprendimos que la roca de sal, dentro de la roca de sal, las condiciones son muy distintas a las condiciones fuera de la roca de sal. Hay mucha más agua, las temperaturas no son tan extremas, la radiación ultravioleta se bloquea por la sal, con lo cual no puede dañar a los organismos. Y todo eso en conjunto explica por qué los organismos están ahí y no están en otros sitios. Es decir, una vez entendimos eso, que tardamos varios años en entenderlo, empezamos a estudiar
los organismos en sí. Los sacamos de las rocas, los cultivamos en el laboratorio y después los estudiamos de qué están hechos, cuál es su código, su genética, qué tipo de organismos son, cómo se relacionan unos con otros. Y últimamente la fase en la que estamos estudiando es cuáles son los límites en los que esos organismos pueden sobrevivir. Si los ponemos en condiciones más secas, todavía sobreviven. Si les bajamos las temperaturas, sobreviven. Los estamos intentando poner en condiciones que son un poco más marcianas, para entender un poco cómo esos organismos podrían sobrevivir en Marte, por ejemplo. Y poco a poco nos estamos acercando a lo que aprendemos en Atacama a lo que conocemos en Marte. Y de esa forma podemos establecer la posibilidad de que la vida en Marte, por ejemplo, también pueda existir dentro de las rocas de sal, o si las condiciones en Marte son demasiado extremas, incluso para organismos que se han especializado en ese tipo de ambiente. Y así es como como el trabajo que hemos hecho en ATAC se trata a la búsqueda de vida en otros planetas. ¿Cuánto tiempo tardan en crear un rover y qué datos recopila un rover? Depende obviamente del tamaño del rover y de las investigaciones, pero para que tengáis una idea, históricamente, desde el momento que un investigador como yo se le ocurre una idea para mandar una misión a Marte, quiero mandar un rover a Marte a estudiar rocas de sal para que busque evidencias de vida. Esa es mi idea. Desde ese momento hasta que esa misión aterriza en Marte, si es que aterriza algún día, porque es posible que nunca la NASA nunca decida que es una misión que hay que financiar, va a tardar entre 15 y 20 años el proceso. Porque es tan complicado el proceso que se tarda mucho tiempo. Es una carrera, tu carrera científica se dedica básicamente a desarrollar esa misión. Y después, una vez está en Marte, la misión puede durar entre 3 meses y a lo mejor hasta 10, 15 años. Depende del tamaño, depende de la fuente de alimentación de la misión. Hay misiones que han ido a zonas en Marte, por ejemplo, zonas cerca del polo norte de Marte. Hay una misión que fue allí hace 15 años y después de 6 meses se quedó enterrada bajo 1 metro de hielo, de CO2, porque es lo que pasa en el polo norte de Marte, que en el invierno de Marte el polo norte se cubre de hielo como los polos de la Tierra. No se cubren de hielo y de agua, se cubren de hielo de CO2, pero esa nave se quedó enterrada y dejó de funcionar. Entonces la duración de la misión también depende de dónde estés geográficamente en la superficie de Marte. Una misión que vaya, por ejemplo, a Saturno, que también estamos trabajando a estudiar Encelado, por ejemplo, va a tardar aproximadamente 9 años en llegar allí. 9 años solamente en llegar. Y después va a tardar 3 o 4 años en frenar, porque está yendo a una velocidad tremenda y tiene que frenar para que pueda estudiar Encelado. Va a tardar 3 o 4 años en frenar. Y una vez esté a la velocidad adecuada y esté cerca de Encelado, a lo mejor ahí puede pasar entre 6 meses y 3 años trabajando. Así que son muchos años de que una misión se concibe como una idea hasta que se ejecuta, pueden pasar 20, 25 años. En el desierto de Atacama hizo pruebas con un vehículo espacial, el rover. ¿Cuáles fueron los resultados de este experimento y cómo van a ayudar a la exploración de Marte? Podemos utilizar esos ambientes naturales para probar los prototipos de los instrumentos que queremos enviar a Marte. Por ejemplo, algunas misiones que la gente está desarrollando para Marte requieren el uso de un taladro de 1 metro de largo, porque quieren perforar en la superficie de Marte hasta 1 metro de profundidad, o incluso más profundo. Entonces, claro, muchas cosas pueden fallar cuando taladras, sobre todo cuando estás taladrando en otro planeta. El taladro se puede quedar encallado porque hay una roca, o puede dejar de funcionar por las temperaturas, o pierde eficacia con el tiempo.
Entonces, sería muy mala idea enviar ese taladro a Marte sin haberlo probado antes en la Tierra, en un montón de ambientes distintos, para entender en qué condiciones ese instrumento puede operar, puede funcionar. Entonces, ese es otro tipo de cosas que hacemos en esos ambientes análogos. Llevamos los instrumentos, los prototipos de los instrumentos que queremos llevar a Marte para demostrar que pueden funcionar en un ambiente que se parece al ambiente de Marte. No es exactamente el mismo ambiente, obviamente. El desierto de Atacama hace mucho calor, el desierto de Marte hace mucho frío. Entonces, no podemos probar ese instrumento exactamente en las mismas condiciones. Pero podemos entender, por ejemplo, qué pasa cuando ese taladro específico taladra a través de una roca muy dura. Es capaz de perforarla o se queda encallado, y si se queda encallado, ¿cómo lo desencajamos? Podemos aprender cómo manipular ese instrumento. Lo mismo se hace para instrumentos mucho más sofisticados. Hemos llevado a Atacama instrumentos de detección de vida. Uno viene desde Madrid, que está desarrollado por un equipo de Madrid y que toma muestras de suelos y las investiga de forma que al final del instrumento determinas si existen moléculas orgánicas complejas en esas muestras que sean indicativos de vida. Entonces podemos ir al desierto de Atacama y alimentamos estos instrumentos con muestras de Atacama y vemos si son capaces de efectivamente generar los datos que nosotros necesitamos cuando enviemos ese instrumento a Marte. Y de esa forma también, cuando nosotros proponemos nuestra misión a la NASA, les podemos decir que hemos probado instrumentos en un ambiente extremo y han funcionado, nos han dado los resultados que queremos, con lo cual es probable que cuando los enviemos a Marte también funcionen. Y también esos instrumentos después pasan por un proceso muy complicado de pruebas en el laboratorio. No solamente hacemos esas pruebas. Y al final, esos prototipos, los prototipos que enviamos al desierto de Atacama no son los que van a ir a Marte. Esos prototipos se continúan desarrollando, se hacen más pequeños, más robustos, y al cabo de muchos años, de esos prototipos tenemos el instrumento que ponemos en la misión y enviamos a Marte, pero que se originó de los prototipos que probamos en Atacama. Y así es como aprovechamos esos tipos de ambiente para aprender cómo utilizar esos instrumentos en ambientes extraterrestres. También aprendemos, por ejemplo, a conducir los rovers. Llevamos un rover a Atacama que podemos utilizar para aprender cómo desplazarnos con el rover del punto A a un punto B, de forma que el rover no se quede encallado, o no choque contra una piedra, o no pierde una rueda, o un montón de cosas que pueden pasar. Y así es como hacemos pruebas. Y es como hacer misiones planetarias, pero a bajo coste y a bajo riesgo, de forma que cuando es como hacer, ¿cómo se dice? Cuando haces las obras de teatro, que haces antes de hacer la obra de verdad, haces pruebas, ensayos, pues es lo mismo, estamos ensayando la misión, de forma que cuando hagamos la misión de verdad, todo salga bien. Hay de encontrar vida en el sistema solar. Hay algo sobre la vida que nosotros no conocemos y es posible que nunca conozcamos. Y eso es ¿qué condiciones son necesarias para que se origine la vida en el planeta? Nosotros no sabemos cómo se originó la vida en la Tierra. Tenemos ideas, teorías, pero realmente no sabemos cómo se originó, dónde se originó, cuándo se originó y cuánto tardó en originarse. Entonces, es posible que lo que pasó en la Tierra fue un milagro y solo pasó una vez y no ha pasado nunca más en la historia del universo. Con lo cual, la probabilidad de que exista la vida fuera de la Tierra básicamente es cero, porque es un milagro, lo que pasó aquí fue un milagro. O es posible que fue algo que pasó, que no es un milagro, que es realmente fácil. Con lo cual, la probabilidad de que exista la vida fuera de la Tierra es posible que sea muy alta. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que la probabilidad de que exista vida de la Tierra está entre el 0% y el 3%. Es muy probable, prácticamente imposible. En alguna parte de ahí está la respuesta.
pero no sabemos cuál es la respuesta. ¿Y por qué no se han hecho viajes tripulados a Marte todavía? ¿Y qué significaría poder tener una estación espacial allí, como propone gente como Elon Musk? Todo el mundo asume que la exploración espacial conlleva un riesgo y hay gente que ha habido accidentes en el espacio y hay astronautas que han fallecido. Pero lo que se trata es minimizar la posibilidad de que algo salga mal. Y eso lleva mucho tiempo. Si lleva 20 años enviar un robot a Marte, que realmente nos da igual si se estrella o no, no nos da igual porque perdimos dinero y tiempo, pero se estrelló, pues podremos hacer otro. Imagínate cuánto tiempo se tarda en enviar un ser humano de una forma que estemos convencidos de que la probabilidad de que pase algo malo es suficientemente baja. Eso tarda mucho tiempo. También hay que establecer en Marte las condiciones para que cuando esas personas lleguen allí puedan sobrevivir. Hay que llevarles una fuente de energía. ¿Qué van a respirar? Necesitamos oxígeno. En Marte no hay oxígeno. Hay que generar el oxígeno en Marte o hay que llevar los instrumentos que puedan generarlo. Una vez están allí los astronautas, ¿qué hacemos los seres humanos? Una de las cosas que hacemos los seres humanos en abundancia es generar basura. Generamos basura todo el tiempo. ¿Qué hacemos con esa basura? ¿Dónde la ponemos? ¿La reciclamos? ¿La convertimos en algo útil? Todas estas cosas tienen que estar solucionadas antes de poder llevar a seres humanos a Marte. Entonces, y claro, y todo eso cuesta dinero. Y hace falta que un país o un grupo de países estén dispuestos a invertir miles de millones de dólares o de euros en financiar ese tipo de aventura. Entonces, muchas cosas tienen que alinearse para que se pueda pasar. Una vez pase, porque tarde o temprano va a pasar, eso va a ser una revolución en cómo investigamos Marte, cómo hacemos ciencia. Va a ser una revolución porque vamos a pasar de investigar, hacer ciencia con cuentagotas, que son las misiones robóticas, a hacer ciencia continuamente con humanos, de una forma mucho más efectiva. Va a ser, al fin y al cabo, cuando lleguemos humanos a Marte, es como cuando yo voy al desierto de Atacama. Vamos a hacer ciencia directamente con toda la capacidad intelectual de los seres humanos y sin las limitaciones que tienen los robots. Entonces nuestro entendimiento, nuestra idea de lo que está pasando en Marte va a ser una explosión de conocimiento. Y en la misión de Encélados, ¿cómo sería y qué datos cree que conseguiría? Es muy interesante porque pensaba por un momento cuánto se tarda en llegar allí, cuánto se tarda en frenar y todo eso. Una de las cosas más interesantes, Encélado tiene muchas cosas interesantes. Una es que sabemos que es una luna pequeñita, 2 kilómetros de diámetro. La podríais encajar entre La Coruña y Madrid. Ahí entra Encélado. Aunque es pequeñita, es muy interesante porque está cubierta de una corteza de hielo y debajo de esa corteza de hielo, que puede tener 10, 20 kilómetros de espesor, hay un océano de agua líquida, muy parecido a los océanos terrestres. Ese contiene compuestos orgánicos. Eso lo sabemos porque una misión ya lo estudió, la composición del océano. Hay compuestos orgánicos, que es muy interesante para la astrobiología porque los compuestos orgánicos son los ladrillos de la vida. Y la otra cosa que es interesante de este lado es que por razones varias esos materiales del océano están siendo inyectados en el espacio, están saliendo en el espacio como en un geyser gigante, por lo cual no tenemos que penetrar la corteza de hielo para muestrear el océano. Podemos tomar muestras del océano sobrevolándola por encima de la Luna, que ya está hecho con una misión, lo cual simplifica la misión enormemente. Entonces tenemos un océano más allá de la Tierra de agua líquida que contiene moléculas orgánicas y que nos está dando muestras gratis de una forma de hablar, enviándolas al espacio. Perfecto, ahora tenemos que diseñar una misión que vaya, tome esas muestras y haga experimentos específicos que determinen si esos compuestos orgánicos son biológicos o si se formaron por procesos no biológicos. Y esa es la misión que estamos desarrollando desde hace un tiempo. Y un concepto de esa misión, un poco más ambiciosa, es un
un robot que primero llegaría a Encelado y daría vueltas a Encelado, tomando muestras de ese geyser continuamente durante un par de años, y después, cuando terminase eso, después el mismo aparato aterrizaría en la superficie para tomar muestras de la superficie de Encelado, que también contiene muestras del océano. Y a través del estudio de esas dos, tanto en órbita como en la superficie, con un montón de instrumentos distintos, podríamos establecer si esas muestras tienen indicadores de vida o si no tienen ningún indicador de vida. Una de las cosas interesantes de esa misión es que si llega a Encelado, cuando llegue a Encelado, más será en algún momento en los años 2040-2050. Así que yo sé dónde voy a estar en el 2040-2050. Voy a estar jubilado, ojalá en Galicia, disfrutando del clima y del marisco, pero vosotros a lo mejor tendréis mi edad cuando llegue en el 2040-2050, es posible que tengáis mi edad. Así que una de las cosas que para mí son interesantes de ese tipo de misiones de Encelado, aparte de la ciencia y de la tecnología, es que en realidad ahora estamos diseñando las misiones para que gente como vosotros en el futuro descargue los datos y los investigue. O sea, que son misiones que son multigeneracionales. Es una forma muy interesante de hacer ciencia. No es la ciencia, no haces ciencia solamente para ti y para lo que te interesa, sino que haces ciencia para las generaciones futuras. Y es una de las pocas, la astrobiología, las ciencias planetarias, es una de las pocas disciplinas que te permite hacer ciencia de ese estilo, que me parece una ciencia muy positiva y muy productiva. Así que en eso estamos, trabajando para que vosotros en el futuro nos contéis lo que está pasando en nuestro planeta. A lo largo de los años ha habido muchos avances tecnológicos que algunos han cambiado la visión de los humanos hacia lo que hay fuera del planeta Tierra. ¿Cómo piensa usted que serán los instrumentos de exploración espacial en el futuro y qué cambiaría de los actuales? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué buscamos cuando buscamos ya fuera de la Tierra? ¿Qué instrumentos? Porque no podemos llevar 40 instrumentos, podemos llevar 2 o 3. Entonces, ¿qué buscamos? Y cada astrobiólogo tiene una respuesta distinta. Y cada astrobiólogo se piensa que su respuesta es la respuesta verdadera. Y el tema es realmente complicado. Voy a intentar simplificarlo porque es un tema complejo. La estrategia que yo creo que es la más lógica y la que puede darme los mejores resultados es buscar unos tipos muy específicos de moléculas orgánicas. Yo normalmente me enfoco en 2 tipos. Un tipo se llaman los aminoácidos, y los aminoácidos son las moléculas que forman nuestras proteínas. Las proteínas de todos los organismos terrestres son moléculas muy grandes, pero están compuestas de moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos, y hay distintos tipos de aminoácidos. Todos los seres vivos terrestres utilizan 20 aminoácidos, los mismos 20 aminoácidos para generar todas las proteínas. Y el otro tipo de moléculas que me interesan son los lípidos, que son las moléculas que utilizamos para formar las membranas de nuestras células. Las membranas celulares están hechas de lípidos. Los lípidos son básicamente moléculas que son como los aceites. El aceite de oliva es un lípido. Son moléculas que no se mezclan con agua. Y por eso las utilizamos para formar. Resulta que tanto los aminoácidos como los lípidos no son exclusivamente moléculas biológicas. Hemos encontrado ácidos y lípidos en meteoritos, por ejemplo. En meteoritos que no tienen vida y están contaminados por la vida terrestre. Entonces, esas moléculas se pueden formar tanto biológicamente como de forma abiótica, como de forma sin la biología. Entonces, la cuestión es cómo distinguimos aminoácidos biológicos de aminoácidos que no son biológicos. Ahí buscamos, ahí es donde tenemos que estudiar la composición de los aminoácidos y su estructura. Y a través de la estructura de los aminoácidos que encontramos en una muestra y de su composición química, podemos establecer si son biológicos o abióticos. De una forma muy sencilla y simplificando las cosas, que los aminoácidos que encontramos son muy complejos, son grandes y contienen muchos elementos químicos en su interior,
eso es posiblemente biológico. Si los aminoácidos que encontramos son muy sencillos, pequeñitos y de una estructura muy sencilla, esos es posiblemente abióticos. No implican la presencia de vida. Entonces es como ser un investigador. Es como investigar un crimen en la que tú encuentras restos del crimen, aminoácidos y lípidos, y te dedicas a ver los detalles de esos restos para determinar quién cometió el crimen. Es un trabajo de investigación de una investigación como si estuvieras investigando un crimen. A mí me atrae más ese tipo de búsqueda de vida porque creo que tiene más probabilidades de éxito. Tiene más probabilidades de que aprendamos algo interesante. Por ejemplo, supongamos que vamos a Encelado, resulta que no existe la vida en Encelado, porque nunca se originó por las razones que sean. Pero sí que existe materia orgánica, eso ya lo sabemos. Y sabemos que esa materia orgánica, por lo que vemos en los meteoritos, podría contener aminoácidos, podría contener lípidos. No biológicos, pero podrían estar ahí. Estudiando esos aminoácidos y esos lípidos, aunque no haya vida, podemos aprender, como por ejemplo, cómo esos aminoácidos en la Tierra originaron vida. Porque la vida se originó a través de esos aminoácidos que tenía la Tierra antes del origen de la vida. Es lo que llamamos la química prebiótica. Entonces, aunque no haya vida en el Encelado, el estudio de esas moléculas, los aminoácidos y los lípidos, nos permite aprender cosas sobre la vida. Lo cual para mí, yo creo que es muy útil. La alternativa sería, por ejemplo, buscar en el Encelado una molécula que solamente la vida puede generar. Por ejemplo, el ADN. El ADN, que contiene, todas las células terrestres contienen ADN. Alguien podría decir, bueno, si hay vida en el Encelado, es muy posible que utilice ADN, porque el ADN lo utilizan todos los seres vivos terrestres. Y es una molécula tan compleja que si la observamos hay que preocuparse de la composición o la estructura. Si hay ADN en el Encelado, eso quiere decir que hay vida en el Encelado. Eso podría resultar, a mucha gente le parece que es mucha mejor idea que preocuparse de los aminoácidos y todo ese tipo de cosas y la investigación. Pero a mí me parece que es una mala idea buscar ADN en el Encelado, porque si no existe ADN en el Encelado, yo creo que es posible que todavía haya vida en el Encelado. Lo que pasa es que no usa ADN, usa otro tipo de molécula. Entonces hemos gastado millones de dólares en buscar una molécula en el Encelado que a lo mejor no existe, pero que no quiere decir que la vida no exista. Eso es lo que llamamos en nuestra carrera, en nuestra investigación, lo llamamos un falso negativo. Es una investigación que te da negativo, no hay ADN, no hay vida, pero el negativo es falso, porque la ausencia de prueba no es ausencia. Entonces, hay muchas estrategias distintas en las que los investigadores se preocupan de establecer. Yo voy a aprender con esta estrategia qué pasa si lo encuentro, qué pasa si no lo encuentro, ese tipo de cosas. Y cuando yo observo o me preocupo de todas las posibilidades, así lo que de moléculas, aminoácidos, lípidos, si hay vida o no hay vida, creemos que van a estar ahí, nos van a dar alguna idea de lo que está pasando en ese ambiente. Así es como creo que hay que construir la ciencia de la astrobiología, paso a paso, pasos pequeños, de forma que a medida que avanza la investigación tenemos una idea más completa y más exacta de lo que está pasando por la Tierra. Y ya para terminar, basándose en sus investigaciones y en sus trabajos publicados, ¿de qué manera cree usted que será posible a medio plazo vivir en otros planetas del sistema solar o fuera de él? Una de las cosas interesantes de la exploración espacial, como decía antes, una misión puede tardar 20 años o más. Desde el momento que es una idea hasta el momento que aterriza, han pasado 20 años. Los instrumentos de esa misión a lo mejor tienen 20 años. Ya no son los instrumentos más sofisticados que tenemos en el momento. Porque tú no puedes enviar a Marte el último instrumento, el instrumento más sensitivo que existe en los laboratorios, porque esos instrumentos son demasiado grandes. Son mejores, pero son muy grandes. Entonces siempre hacemos investigación planetaria con instrumentos que son antiguos, aunque parezca mentira.
pero es la naturaleza de las cosas, es cómo funcionan las cosas. Ahora estamos desarrollando instrumentos para encelado que empezaron a desarrollarse hace 20 años, con tecnología de 20 años. Y cuando los enviemos a encelado y cuando lleguen dentro de 20 años lleguen a encelado, estos instrumentos van a tener 40 años de antigüedad. No van a ser los mejores instrumentos. Entonces es un problema que es inherente a nuestro trabajo y que no podemos evitar. ¿Qué me gustaría hacer en el futuro? Me gustaría que alguien desarrollara sistemas, no mejores instrumentos, porque instrumentos yo creo que son suficientemente buenos. Lo que nos hace falta son sistemas que sean lo que llamamos sistemas de procesar muestras. Tú cuando haces investigación en el laboratorio, cuando buscas aminoácidos en muestras terrestres en el laboratorio o lípidos, esas investigaciones conllevan un montón de preparativos en el laboratorio, que normalmente los hace un estudiante. Entonces yo cuando estudio aminoácidos en el laboratorio, yo tomo muestras de Atacama en el laboratorio y paso días mezclando sustancias químicas, cambiando las condiciones de temperatura para extraer esos aminoácidos de las muestras del suelo de Atacama y meterlas en mi instrumento. Y eso es un humano que va, un humano o varios humanos durante muchas horas. Cuando eso lo hacemos en Marte no tenemos humanos. Eso todo hay que hacerlo automáticamente con robots. Y no son robots tan sofisticados como el ser humano. Y una de las cosas que no se ha desarrollado hasta ahora son sistemas de procesar muestras. Extracción de aminoácidos, preparación de aminoácidos, todo esto. Ese tipo de tecnología que yo creo que hay que dedicarle inversión en los próximos 10 años, de forma que cuando vayamos a esos ambientes, a Encelado o a Marte, y tomemos esas muestras para extraer cosas como los aminoácidos, o las extraigamos en las mejores condiciones posibles, para que después esos instrumentos que hemos gastado tanto dinero en desarrollar y que son tan buenos en lo que hacen, que la muestra que inyectamos sea la mejor muestra posible. Entonces, esa es la tecnología que hace falta, es la tecnología para preparar muestras. Una vez tengamos eso, yo creo que estamos en condiciones de hacer una misión de búsqueda de vida con las mejores en la noche. Las colonias pequeñas de las que ha hablado, en las que se podría vivir, ¿de qué modo cree que la mejor manera de conseguir energía es a través de placas solares o pensaría en otro método? Además, ¿cómo conseguirían comida de forma regular? A corto plazo y incluso a medio plazo van a ser colonias pequeñas, poca gente, de decenas de personas, en condiciones muy difíciles, en ambientes más cercanos, como por ejemplo la superficie de la Luna, donde nosotros podemos practicar cosas, ensayar cosas, donde las comunicaciones son mucho más rápidas. Tardamos minutos en comunicarnos con la Luna, o segundos, en lugar de 10 minutos o 20 minutos con Marte. Si pasa algo, es más fácil responder si pasa con en la superficie de la Luna. Entonces, empezará con colonias pequeñas en la superficie de la Luna, que aumentarán en tamaño. Tarde o temprano, esas colonias en la superficie de la Luna se parecerán a las colonias a las estaciones antárticas de investigación, donde hay cientos o incluso decenas a cientos de personas trabajando al mismo tiempo. Cuando esas estaciones en la Luna funcionen normalmente, sin que haya muchos problemas, ahí se dará el paso a Marte y volveremos a empezar el ciclo. Empezaremos de forma pequeña en Marte y esas empezarán a crecer en el tiempo. Mejoraremos en cuanto a generar comida en la Luna y en Marte, en utilizar los recursos de esos ambientes en lugar de llevarlos nosotros mismos con naves, que el mercado seremos capaces de extraer minerales que son útiles, seremos capaces de cultivar plantas y generar nuestros propios alimentos, generar nuestro propio oxígeno. Pero eso va a llevar tiempo. Eso va a llevar múltiples generaciones y mucho tiempo. Entonces va a ser un proceso muy gradual,
pasos muy pequeños, no va a ser una cosa que va a pasar en pocos años. Vamos a ver miles de personas en Marte. Va a ser muy Tú veías las colonias en Marte, por ejemplo, no como están en la Antártida, en contenedores o de esa manera, sino dentro de cuevas. Era como volver a Altamira, ¿no? ¿Por qué dices eso? Uno de los principales riesgos para humanos en Marte son varios. Obviamente las condiciones de temperatura y todo eso, pero uno de los principales es la radiación. Al contrario que la Tierra, Marte casi no tiene una atmósfera, y eso hace que hay un tipo de radiación que nosotros no le prestamos mucha atención a la Tierra. Normalmente la radiación, siempre pensamos en la radiación ultravioleta, que es la que te quema en verano la piel. Pero hay otro tipo de radiación que es tanto más nociva, que es la radiación cósmica. En la Tierra no nos preocupamos de la radiación cósmica porque la radiación cósmica queda bloqueada por nuestra atmósfera, en las partes altas de la atmósfera. Esos son rayos gamma, protones, electrones, ese tipo de cosas. Pero en Marte, que no tiene una atmósfera, la radiación cósmica sí que llega hasta la superficie. Entonces, aunque esa cantidad de radiación es pequeña, se va acumulando en el tiempo. Y si tienes humanos viviendo en Marte durante años, ese tipo de radiación empieza a ser un problema serio porque puede causar problemas de salud, como por ejemplo cáncer, ese tipo de cosas. Ese tipo de radiación, de hecho, se va acumulando a medida que en el trayecto hacia Marte, y es mucho más intenso. Incluso si hay un problema, como por ejemplo una actividad solar rara, una conflagración solar que suele emitir un montón de radiación cósmica en poco periodo de tiempo, eso podría afectar de manera bastante negativa a las colonias en la superficie de Marte. Entonces esas colonias tienen que tener algún tipo de protección. Puedes generar paredes de roca o cristal, o el agua es muy efectiva, pero ¿por qué no utilizar la protección natural que te ofrece el planeta? El planeta tiene un montón de cuevas subterráneas que te ofrece metros de protección de roca que bloquean la radiación cósmica. A partir de 1 metro de profundidad, esa radiación cósmica ya deja de ser un problema. Entonces, al principio, donde los recursos son limitados, ¿por qué no utilizar esas cuevas naturales? Donde también estás protegido de las tormentas de arena, que pueden ser, en el caso de Marte, puedes tener tormentas globales de arena que afectan a las comunicaciones, a los paneles solares, etc. Eso en una cueva no tiene ese problema. Y las cuevas, si vas a una cueva en la Tierra, te darás cuenta de que las condiciones dentro de las cuevas son muy estables. Las temperaturas suelen ser bajas, pero estables. La humedad suele ser estable. Entonces no te tienes que preocupar de cambios de condiciones bruscos que tienes en la superficie. Entonces tiene un montón de soluciones muy atractivas. Aparte que también te protegen de cosas como los micrometeoritos y los meteoritos que en Marte están cayendo constantemente por falta de atmósfera. Entonces tiene un aspecto práctico muy útil, y para mí tiene un aspecto romántico también muy interesante, que es el de salimos de las cuevas y nos volvemos a meter en las cuevas. Sí, sí. Y yo creo que todo eso me parece muy, muy atractivo.